buenas noches a todos los gatos que se están conectando a esta hora, a esta sala que es de ustedes, para discutir, como todas las noches, un tema de gran relevancia nacional con una invitada que ya veremos y que ya Humberto nos presentará a continuación. Gracias por conectarse y por seguirnos en redes sociales. Pero antes de comenzar, quisiéramos entonces darle paso a esta linda causa social de los gatos. Héctor, ¿a quién vamos a apoyar el día de hoy? Buenas noches, gatos. Gracias, Gabo, con esta causa social de apoyar a los restaurantes que no están pasando por su mejor momento, lejos de eso. Hoy vamos a apoyar a Barichara Restaurante. Un restaurante que se llame Barichara tiene que ser, primero, divino y segundo, debe cocinar delicioso. Cocina típica santanderiana, con una tradición de más de 40 años, sirviendo una pasión, una gastronomía con un sabor impecable. Imagínense, tiene mute santanderiano para que se le haga agua a la boca a todos los que les encanta esta comida: pepitoria, cabrito, carne oreada, arepa santanderiana. Todos los amantes de la comida santanderiana y los que no son de Santander, pero que adoran esta comida, este es el restaurante, Barichara Restaurante. Allá abajo está los domicilios, en Bogotá atienden, los pueden pedir. Ese restaurante queda en Bogotá y es una completa delicia. Apoyen, pidan y sobre todo coman sabroso. Barichara Restaurante. Supongo que además deben vender hormigas culonas. Y usted me estaba diciendo antes que usted no ha probado la pituitoria, ¿cómo es que se dice? Pepitoria. Que hable Laura, que ella es santanderiana. Lo mejor que hay es la pepitoria, pero no me como una hormiga culona ni por error. Ay, las hormigas son deliciosas. Pero bueno, muchas gracias, Héctor, y ojalá que entonces también aprovechen y pidan a Barichara al restaurante. Aquí están los números de los domicilios. Pero bueno, vamos a entrar en materia, querido Humberto. ¿A quién tenemos el día de hoy aquí en la sala de los mismos gatos y de qué vamos a hablar? Bueno, muy buenas noches, gatos. La semana pasada la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, una decisión que desencadenó una tormenta política cuyos efectos aún son difíciles de calcular. Desde hacía mucho tiempo, y sobre todo por la realidad que vive Colombia y el mundo a raíz de la pandemia, el debate público no estaba tan crispado, tan caldeado. Inmediatamente algunos sectores salieron a celebrar la medida, la dieron como un parte de victoria, como si ya se hubiera proferido condena, y otros, en cambio, de manera que uno podría decir más o menos desafiante, salieron a rodear al senador Uribe. Muchos criticaron que el presidente de la República y su equipo saliera igualmente en defensa del exmandatario, incluso en contra de las advertencias de la misma Procuraduría, todo mientras se cumplían los 2 primeros años del presidente Duque en el poder, un balance que tampoco ha sido ajeno a los sesgos de políticos y analistas, pues para unos este ha sido un gobierno al que le quedó grande el país, sin rumbo ni agenda legislativa estratégica, enfrascada en un debate inocuo sobre el mantenimiento o desmonte de la paz y digamos que desatendiendo las verdaderas necesidades de los colombianos. Pero para otros analistas, en cambio, se está defendiendo por primera vez y a pesar de los retos se está tratando de gobernar sin mermeladas, se están pagando los platos rotos de un acuerdo mal hecho y de lo que quedó después de Santos. Estas son como las visiones de los, digamos que de los dos, de las dos visiones del espectro. En medio de esa polarización enfermiza, la pandemia paradójicamente le dio un respiro a Duque, lo hizo recobrar su rumbo y le dio un importante apoyo popular que había venido perdiendo desde los primeros meses de la administración. Nuevamente la decisión de la Corte parece que regresó al país y a la opinión a un punto ciego del debate. El Centro Democrático, que es el partido de gobierno, por su parte, ha sido de alguna manera errático en el manejo de las relaciones con el presidente. Muchos se sienten representados, creen que se ha traicionado las más profundas convicciones del uribismo y que no le ha respondido a su base ni cumplido sus promesas, pero otros sectores del Centro Democrático defienden su gestión más tímidamente. Lo cierto es que se anuncia un cisma en el partido de gobierno, hay voces disidentes que de cara a una campaña que comenzó de forma anticipada anuncian en los corrillos que armarán rancho aparte y el uribismo de pura cepa tendrá, según ellos, por fin voceros que lo representen. Para discutir el tema de hoy hemos querido traer a una uribista de pura cepa, además de una influyente senadora de la bancada del Centro Democrático. Se trata de Paola Holguín, una de las congresistas más cercanas al presidente Uribe y quien además lanzó su precandidatura a la presidencia para el año 2022.
Con ella queremos conversar acerca de los impactos de este fallo, por supuesto, pero también sobre el clima al interior de su partido, el balance del primer tiempo o la primera mitad del gobierno del presidente Uribe, y también sobre la forma en que se reorganizan las fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales. Bienvenida, senadora Paola. Muchas gracias, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Gracias. No, nosotros encantados aquí de tenerla con nosotros. La habíamos invitado para que los gatos sepan antes de que se produjera el fallo sobre la detención del presidente Uribe, pero no podemos dejar de hablar sobre él con una uribista de pura cepa como usted. Una pregunta simplemente para romper el hielo. ¿Se leyó ese fallo de más de 1.500 páginas que ordena la detención preventiva del presidente Uribe? No lo he terminado, pero ahí tengo ese. El que sí se lee muy fácil son las 23 de Santrich. ¿Por qué página va? Esto va a estar divertido. No. Voy avanzadita, pero no he terminado porque estoy tratando de hacer un análisis, porque además llama la atención que para dejar libre a Santrich bastarán 23 y para dejar en Canabo al PRE necesitarán 1.554. Sí, yo definitivamente creo que se equivocaron en el caso Santrich. No sé si se habrán equivocado en el caso Uribe, pero bueno, Héctor está pidiendo la palabra. Bueno, senadora, pongámosle picante a esto. ¿Cuál es el objetivo de la reforma a la justicia y qué tiene que ver, senadora, con la detención del senador Uribe? ¿Quieren cambiar los magistrados? Oh, no he terminado. ¿Quieren cambiar los magistrados que tomaron esa decisión? Bueno, lo primero es que no tiene que ver nada con Uribe, pero creemos que esta coyuntura ayuda. La verdad es que de 2002 a 2018 se han intentado 19 reformas a la justicia a través de acto legislativo en el Congreso, las 19 han fracasado. Y nosotros, desde el periodo pasado, hemos intentado una reforma a la justicia. Quien más ha liderado esto es Paloma Valencia, el senador José Obdulio, que son los miembros de la Comisión Primera. Y nosotros desde hace tiempo estamos insistiendo en la posibilidad de volver al esquema que teníamos antes de la Constitución del 91, que era una sola corte con varias salas, y de pronto al modelo norteamericano, y es que ser magistrado sea el punto donde termina la carrera. Que no sea como acá, que es una especie de trampolín donde pasan de una a otra, donde les sirve para hacer política. Creemos que sería chévere como en Estados Unidos, que son vitalicios y allí están los mejores juristas. Juan. Senadora, entonces, digamos, por ejemplo, analizando este caso, uno escucha mucho a la bancada, por ejemplo, del Centro Democrático, que siempre que tocan estos temas, pues también tocan el tema de los ex-FARC. Entonces, digamos, uno no le queda tan claro si el tema de las FARC fue bajo un proceso de paz, y cuando hablamos, pues, del expresidente Uribe, estamos hablando, digamos, de un caso que no tiene que ver ni siquiera con su gobierno, sino fue un acto que ocurrió posterior y que la estaba mirando la justicia ordinaria. Entonces, ¿por qué se hace alusión siempre a las FARC cuando hablamos del expresidente Uribe? Yo creo que hay varias cosas. La primera es la justicia. Para que sea justa debe ser igual para todos, eso es importante. Nosotros no somos enemigos de los procesos de desmovilización y desarme de estructuras criminales. De hecho, el expresidente Uribe desmovilizó 35.000 paramilitares y unos 18.000 guerrilleros en desmovilizaciones individuales en su gobierno. Nosotros nos opusimos siempre al proceso porque creíamos que iba a generar impunidad, mal ejemplo, que no daba garantías, porque tiene que haber siempre un balance entre seguridad y justicia. En aras de la paz, uno tiene que sacrificar algo de justicia para lograr desmovilizar estructuras criminales, pero no se puede negar completamente la justicia, porque si se da completa impunidad, eso da mal ejemplo, eso humilla a las víctimas y eso puede terminar generando nueva violencia. Ese es un tema. ¿Por qué le llama a uno la atención? Más que el tema de las FARC, eso les confieso, a mí en particular me molesta un poco ser compañera en el Senado de, por ejemplo, Bencos Biojó, uno de los 12 miembros de la FARC, fue condenado por delitos atroces y de lesa humanidad por la toma de Bojayá. No ha pagado un solo día de cárcel y allí está. Pero bueno, borremos eso. La comparación normalmente se hace con el caso de Santrich. ¿Por qué? Porque a él le permitieron defenderse en libertad. A él, una persona que había sido condenada por narcotráfico y terrorismo, condenada,
condenada, que al parecer continuaba delinquiendo y estaba solicitado en extradición. Lo dejaron libre en un auto de 23 páginas. El expresidente Uribe ha sido un demócrata. Yo creo que todo mundo, sea o no sea uribista, reconoce que siempre que lo ha llamado la justicia compadecido. Y a uno le extraña que a él sí lo priven de la libertad y no le permitan defenderse en libertad. Ellos dicen que la libertad es un derecho fundamental, que es como el último recurso, entonces uno no entiende como un poco ese doble rasero. Y créame una cosa, yo soy... En ese sentido, yo soy un poco más dura incluso que el expresidente Uribe. Yo he dicho, Colombia tiene que acabar de una vez por todas con esas puertas giratorias de procesos de paz donde es el Estado el que se somete a los criminales. Yo creo que está bien que los criminales se sometan al Estado, pero el Estado no puede terminar arrodillado, además porque uno ve que normalmente hay muchos que vuelven y reinciden, que lo único que hacen es cambiar de brazalete, y yo creo que en parte la debilidad institucional y ese tipo de señales es la que no nos deja salir de la espiral de violencia. Senadora, muchas gracias. Y yo creo que al margen que nosotros podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con cómo se negoció el proceso de paz, y que yo creo que eso es un tema que daría para un programa entero, en relación con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, algo que llamó mucho la atención fue su convocatoria a la reserva activa, y eso encendió las redes. Tengo que confesar, yo fui parte de los sorprendidos de ese llamado cuando circuló el audio convocando a las reservas activas. ¿Cuál era el propósito? Porque además, así como muchos dicen que esa decisión de la Corte no tiene tanto de jurídico como político, ese llamado a la reserva activa tiene tanto de político como de jurídico. Entonces, ¿cuál fue el objeto de llamar a la reserva activa? ¿Qué se buscaba con eso? ¿Por qué cree que generó, por qué levantó tanta polémica ese audio que circuló en redes donde usted estaba convocando a la reserva activa para defender al presidente Uribe? Me deja extender un poquito, yo le doy varias explicaciones. La primera es que normalmente lo que yo digo genera polémica y lo sacan de contexto. Un periodista X escribió que mi papá, mi hermano, mi tío, mejor dicho, que nosotros éramos como una Bacrín, como un cartel de narcotráfico. Yo no quise responder a eso, y cuando me preguntaron, yo puse en Twitter, ante la infamia, mi respuesta es no pateo perro muerto. Inmediatamente salieron a decir que yo estaba amenazando de muerte al periodista. Yo les decía antes de empezar, yo soy muy montañera, muy paisa, y yo hablo con dichos. Decir no pateo perro muerto es como al bagazo poco caso. Y de hecho creo que alguien puso que ya necesitaban chaleco antirrefranes y no antibalas. Entonces yo creo que hay un sector que normalmente saca lo que yo digo de contexto para hacerme ver así como el monstruo de la motosierra. Entonces pasó lo mismo con lo de la reserva. ¿Por qué le mando yo un mensaje a la reserva? Porque yo hice curso de reserva en el ejército en el 2002, en el batallón de ingenieros de Bello, parte de la 4ª Brigada, cuando era comandante mi general Montoya. Tengo muchos amigos y todo el mundo sabe, yo estoy camuflada por dentro y por fuera, todo el mundo sabe que yo tengo muchos amigos, que a mí me encanta la reserva, me encanta el ejército, y hay que entender también que hay dos tipos de reserva, quienes pertenecían a las fuerzas y ya salieron, y quienes como yo somos profesionales y vamos un año de vaselinos a aprender y hacer gimnasia americana, aprender a manejar fusil, todo el cuento. Sí, como un gato así. Entonces, ¿yo qué mensaje les mandé? Les dije que lo que estaba pasando era muy grave, que les iba a mandar, si escuchan el audio completo, que no es muy largo, un documento que preparó el partido explicando el caso, y que yo les pido que lo lean con imparcialidad, porque esto se trata no de Uribe, sino del país y de la justicia. Ese era el mensaje. Yo no les mandé una caja de fusiles ni de granadas, les mandé un documento con el timeline, toda la explicación jurídica del caso. Aquí sacamos el ticket a cada rato. Entonces yo creo que fue muy fácil para esos sectores que están siempre rabiosos conmigo, para Bolívar, para el de Matarife, para el Guillén, salir con ese cuento. Los que me conocen saben cómo soy. El mensaje yo creo que era muy claro, estaba llamando a que leyeran el documento, a que se empaparan del caso, además porque aquí también hay una diferencia. La fuerza pública no es deliberante.
ni puede participar en política. Y el comandante en jefe es el presidente de la República. Quienes somos reservas y somos deliberantes y votamos y hacemos política y no pasa nada. Entonces yo creo que también es importante hacer esa diferenciación. Bueno, por lo menos da tranquilidad esa respuesta de su parte. Pero bueno, Diana aquí me está pidiendo la palabra intensamente. Así es, senadora, buenas noches, bienvenida. Y después de toda esta gran noticia que obviamente representó la detención domiciliaria del expresidente Uribe, yo sí quisiera saber qué opinan en la bancada del Centro Democrático sobre la reacción del presidente Duque frente a esa misma detención. ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? ¿Los sorprendió? Dijeron, no, listo, ya se veía y eso era lo que iba a pasar. Yo creo que hay varias cosas. El Centro Democrático es un partido que tiene personas que llegamos de muchas tendencias. O sea, en el Centro Democrático, este partido es muy nuevo. Nosotros tenemos como, creo que hace 6 años, personería jurídica o menos. Entonces, la gente que llegó aquí no nació hace 6 años. Aquí hay liberales, conservadores, del M19, del MOIR. Por ejemplo, Valverde, que lo amo, es del MOIR, teníamos a Eber, que es del M19, tenemos gente que viene del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la U, de Cambio Radical, en fin. Y todos tenemos talantes muy distintos. Entonces, claro, hay unos más templados que otros. Entonces, unos dicen como, no, está muy tibiecito, ¿por qué no salió más duro? Otros dicen, no, él hizo lo que tenía que hacer, finalmente hay que respetar la división de poderes, él simplemente hizo una manifestación de solidaridad, apoyo con el presidente Uribe, hasta ahí puede llegar, pero yo sí quisiéramos una reflexión sobre algo que a mí me está llamando la atención. Y es que no se puede empezar a hacer como un totalitarismo así todo charro en Colombia. Mire, cuando le dictaron la Procuraduría, creo que fue la medida a Petro, Santos salió a decir que ni riesgos, pues, que cómo, que el alcalde de Bogotá, que la gente había votado por él. Y yo no oía a nadie alborotado diciéndole, Santos, está interfiriendo en la usted. Y ahora sí. Y entonces uno se empieza a preocupar. Por ejemplo, el presidente puso ese trinito de la cuenta personal de él, respetando la libertad de credo, le pido a la Virgen de Chiquinquirá, tal, y se le vinieron lanza en ristre y hasta un juez le dijo que tenía que borrar el trino. Yo digo, calmémonos, ¿qué es este totalitarismo? Dejen que la gente se exprese. Es que aquí también hay libertad de culto, hay libertad de expresión, y el presidente no está interfiriendo, él no está manipulando testigos, ni está llamando a los magistrados a decirles nada. Y es muy chistoso el hacer. Y nosotros sacamos un comunicado de Centro Democrático presionando a los magistrados y Cepeda hace 2 ruedas de prensa. Ay, bravo. Pues no, dejemos la bobada. Yo creo que aquí tenemos que dar la doble moral y el doble rasero. Y yo les digo con todo respeto, si alguien ha demostrado que tiene un talante como demócrata y tranquilo y conciliador, es el presidente Duque. Él no está interfiriendo en nada. Él en su libertad de expresión dijo un sentimiento que tiene, ya no le echen tanta crema al taco. Pero usted cree que es un ciudadano. Perdón, ahí que los pise amigos. Una pregunta, senadora. Usted dijo que hay unos más blanditos y otros más templaditos. ¿Usted se considera de los más blanditos o de los más templaditos? Todo el mundo dice que yo soy del ala radical. Bueno, entonces, ¿qué es el ala radical? ¿Cierto? ¿Qué esperaba el ala radical, el ala de los más templados del presidente Duque? ¿Qué más esperaban de él? ¿Qué otra reacción se podría esperar de un jefe de Estado frente a un fallo? Mire, yo soy del ala radical, pero yo digo, ¿él qué más va a poder hacer? Es que aquí hay independencia de poderes. Él dijo lo que pensaba. Ya, ¿qué más vamos a hacer? Y yo le digo una cosa, lo que a mí sí no me parece es que salgan a lapidarlo por eso que dijo, pues. Bueno, pero usted cree que el presidente es un ciudadano cualquiera. Es que ahí el tema es grueso. El presidente cuando habla como jefe de Estado, ¿no? Sí, él cuando habla como jefe de Estado, pero aquí también hay libertad de expresión. Y creer que eso es interferir en la justicia, a mí me parece que es un poquito como pesadito de onda. Y vuelvo y digo, es que a mí lo que me choca es el doble rasero. Si aquí cada que un presidente hablara de un proceso, salieran con la misma algarabía, yo digo, bueno, es que esa es la medida. Pero es que yo creo que es ahora porque es Duque, porque cuando era Santos no decían nada. Entonces, y yo le digo una cosa, él simplemente, a él le preguntan,
Y la otra cosa es, no nos vamos a hacer tarugos, pues. Aquí somos los mismos gatos. Todo el mundo sabe que él es del partido del presidente Uribe, ¿o no? Sí. Y sabe que el mentor es el presidente Uribe, ¿o no? Y él no está interfiriendo. Le pregunta una opinión sobre el presidente Uribe y la da. Él dice, yo creo en la inocencia de él. Pues, sí. Pero, sin ánimo de pisar a Héctor, ya muy rápidamente, pero digamos, nunca habíamos visto al presidente tan intensamente saliendo a rondas de medios por la mañana, en semana, mejor dicho, en el día de su balance, se dedicó más a asumir la defensa del expresidente, puede ser una opinión personal, que a definir el balance de su gobierno, y esa opinión personal se comenzó a convertir también en una opinión oficial del Ejecutivo cuando comenzaron a retuitear desde las cuentas de presidencia también las posiciones de altos funcionarios. ¿Usted no cree que en ese sentido, a lo mejor, desapasionadamente, se les fue un poquito la mano en el Ejecutivo y en la presidencia en esa defensa, en vez de estar defendiendo un legado y decir, vea, la Corte tendrá que decidir, yo no estoy de acuerdo, pero punto? Pero es que una ronda dijo, la Corte tendrá que decidir. Y la otra cosa es que fue muy coincidencial y en el editorial quedó claro, es que se juntó lo de Uribe con los 2 años de Duque. Qué coincidencia. Y finalmente las preguntas las hacen los periodistas. Él va a los medios y si se van a preguntarle de eso y no del balance, pues ni modo, él respondió lo que le preguntaron. Pero ahora sí dejemos hablar a Héctor, por favor. Ya mi pregunta salió de contexto porque es que era sobre algo que ella estaba diciendo. Pero bueno, senadora, usted que tiene más dichos que fonda paisa, Sí. Hay uno que dice que la ropa sucia se lava en casa. Y pues Sí. por eso uno, cuando le hablan de su casa, no, mi mamá es una maravilla, mi prima es lo mejor, mi tío ese es inigualable. Y eso siento que es lo que está diciendo, que es que todos somos perfectos en el Centro Democrático, pero muy así pregunta de chisme que nos morimos de las ganas. ¿El Centro Democrático está dividido hoy en día? Díganos la verdad, no, todos nos adoramos, todos somos así, todos nos queremos, vamos a ir, todos divinos. El Centro Democrático es un partido que tiene muchas tendencias. Y yo les decía al comienzo, es que ha sido difícil porque es un partido muy nuevo y donde estamos reunidos personas de sectores muy diferentes. Y yo les tengo una mala noticia a nuestros malquerientes. Lo de Uribe nos unió más. Y es porque ya entendimos que aquí divididos nos van a llevar a todos. Estamos más unidos y creemos que lo de Uribe es más que el expresidente, como lo decía yo en el audio a la reserva. Aquí hay un tema de país, aquí hay un tema de justicia, aquí hay un tema de un montón de cosas y nosotros somos un partido que por encima de las diferencias ideológicas y tal, tenemos un sentimiento de patria que yo creo que este momento, a diferencia de lo que pretendían, terminó cohesionándonos más. O sea, senadora, que según el rumor que corre por ahí en pasillo, no hay uribistas que en este momento, o sea, o del Centro Democrático que en este momento quieran armar rancho aparte. Pues ninguno lo ha dicho y nosotros tuvimos bancada esta semana. Y hasta ahora todos estamos como pensando venga, ¿cómo vamos a hablar de la constituyente? ¿Qué vamos a hacer con el tema de fumigación? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la libertad del presidente? Pero hasta ahora nadie ha manifestado que se quiera ir como a rancho aparte. Sí, y bueno, rancho aparte no, pero digamos que frente a las expectativas que ustedes tienen del gobierno, especialmente en esto que ustedes llaman un tema de patria sobre el que quiero volver ahora, ¿sí han contemplado la posibilidad de asumir una actitud diferente frente al gobierno? Es decir, darle un menor apoyo a sus iniciativas, inclusive declararse la independencia. No, nosotros independencia no, mire, uno tiene que ser serio, uno tiene que ser responsable. Nosotros ayudamos a elegir al presidente Duque, el presidente Duque viene de este partido, él fue senador de este partido y yo creo que en un momento de tanta dificultad para el país, por la circunstancia política que estamos viviendo, por ese tema del COVID que nos va a dejar un reto social y económico enorme, lo peor que podríamos hacer es darle la espalda al presidente. Yo creo que hay que ayudarlo para que haga el mejor gobierno, pensando en él, pensando en Colombia. Y además, mire una cosa, es que al presidente Duque le tocó bailar con la más fea. Es que cómo es que al pobre le toca.
Se inaugura el estatuto de oposición, se inaugura con 10 farianos en el Congreso, se inaugura con un proceso que él no hizo y al que él también se opuso, como se opuso todo el partido. Y fuera de eso, los que perdieron y anunciaron desde que perdieron que al otro día nos íbamos a ver en las calles y efectivamente cada 2 días nos hicieron un paro, una marcha, y luego nos llega el COVID. O sea, le digo... Yo le agrego una cosa, y yo le agrego una cosa, senadora, antes de darle la palabra a Gabo, y es que los medios, pues la verdad están de alguna manera un poco más prevenidos con un gobierno del Centro Democrático, porque dicen que fueron muy complacientes con el primer gobierno del presidente Uribe, y que fue madre, y entonces notaría, GIDIS. Entonces ese ha sido otro aspecto con el que ustedes han tenido que lidiar. Pero bueno, Gabo quería hacer una pregunta. Sí, pero yo terminaría ahí simplemente diciendo que yo creo que a él le ha tocado un momento muy difícil y yo siento que no solo al Centro Democrático, sino que porque hasta nosotros hemos fallado muchas veces en comunicar los esfuerzos del gobierno. A todos los que decimos que somos partido de gobierno, yo creo que nos toca mejorar mucho la comunicación y el trabajo. Nos va a tocar redoblar esfuerzos porque el reto es muy grande. Senadora, Senadora, ahora que habla de comunicación, ¿y no le parece que la comunicación del gobierno también hay que empezar a ajustarla? Ay, Laura, vea, Doc, no me toque ese vals porque me mata. Yo creo, nosotros desde el comienzo hemos dicho que de pronto nos ha faltado una comunicación mucho más asertiva. Y poner nosotros la agenda, es que a uno no le pueden poner la agenda. Yo creo que nosotros hay mucho para contar y no se ha contado porque nos hemos dejado distraer por el ruido. Mire, cosas tan simples como este gobierno va a dejar a Colombia con 50 veces más energías limpias, eólicas y solares que lo que teníamos en el 2018. Por primera vez después de tantos años donde la tendencia era solo crece y crece, los cultivos ilícitos lo redujo el 9%, que es poquito, pero es algo, logró reducir el secuestro. Entonces, hay cosas para mostrar, pero creo que comunicacionalmente no hemos sido asertivos, ni el gobierno, ni el partido, ni los que somos de bancada de gobierno, la verdad. No han podido y con un programa por las tardes no se logra. Les ha faltado un tema como asesoría muy tenaz de comunicación. Si quieren realmente darse a conocer como un gobierno que ha gestado cosas buenas como esto, las energías renovables, pero realmente la gente no tiene ni idea. Es que eso es lo malo. Yo soy una política de calle. Ahora pues por el COVID no he podido, pero yo me mantengo en la calle. Ahora es a punta de reuniones virtuales. Uno se da cuenta porque cuando he empezado a hacer el balance de los 2 años de gobierno, ni siquiera la gente nuestra sabe qué ha hecho el presidente. Y esa cosa muestra que no lo estamos haciendo bien. Y senadora, antes de volver al balance, que yo creo que es importante que lo abordemos, usted señalaba algo que a mí me parece muy importante y es la crisis social que va a tener que enfrentar el gobierno y que se empata con una imagen positiva del presidente que ha recibido la solidaridad y el apoyo de los colombianos. ¿No cree usted que le hace más daño la posición del Centro Democrático de tratar de avanzar con una constituyente, una reforma a la justicia y debates, digamos, que ya han sido superados en la agenda pública en vez de avanzar una agenda social? Porque en la medida en que se sigan avanzando debates que no le van a resolver el hambre, el retroceso social y económico a los ciudadanos, sino que van a aparecer, digamos, unos debates salidos un poco de tono con la realidad social y que lo único que van a hacer también es fortalecer a la izquierda, a la que también le tienen miedo. ¿Usted no cree que sería mejor abandonar el debate de la reforma a la justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente para dedicarse a resolverle los problemas económicos a la gente? Mire, lo teso es que cuando uno es gobierno no tiene que resolver todo. Y es tan grave el hambre como la injusticia. La última encuesta de Inbamer Gallup dice que el 79% de los colombianos tiene una imagen desfavorable de la justicia. Y hay un problema grave y es que la justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad, de la democracia y del Estado de Derecho. Sin justicia no hay seguridad. Sin justicia no podemos acabar la corrupción. Entonces, ese es un elemento transversal que no podemos descuidar. Nosotros tenemos claro que se nos viene el reto social y económico, que van a ser muy duros a raíz del COVID, pero tampoco podemos dejar al garete un tema que es importante. Créame,
Nosotros, si continuamos con este problema tan grave en la justicia, con este problema enorme de corrupción y con una impunidad que según el fiscal es superior es como del 98%, difícilmente vamos a poder tener democracia de Estado de Derecho. Todo, porque finalmente todo crimen, llámese corrupción, secuestro, extorsión, narcotráfico, es de cálculo, costo-beneficio. El bandido piensa que gano y que pierdo. Y cuando usted tiene una impunidad del 98%, créame que ese es un caldo de cultivo para todos los crímenes. Entonces yo creo que sin descuidar esa agenda social y económica, que va a ser un reto enorme, tampoco nos podemos quedar como estamos, porque alguien tiene que mover que por fin se reforme la justicia en Colombia. Así es. Dianita. Sí, senadora. Igual usted ahorita estaba hablando que al presidente Duque le tocó bailar con la más fea, que tiene unos retos enormes y efectivamente pues está demostrado. Desde su punto de vista y de la manera más objetiva, senadora, ¿cuál es el balance de este primer tiempo del gobierno del presidente? Es decir, lo bueno, lo malo y lo feo. Sí, yo creo que lo malo, el tema de comunicación, porque uno tiene que empezar por reconocer sus propios errores. Ha sido muy fuerte encontrar tantas cosas que antes no tenía el país, o sea, acomodarnos a un estatuto de oposición que antes no teníamos, al tema de FARC y el acuerdo, acomodarnos a una oposición que ha estado más radicalizada que nunca y a todo ese tema que han denominado la revolución molecular o no sé qué, que se dio en Chile, reventó en Colombia, que ha recorrido el continente, una cosa muy tesa. Y fuera de eso el COVID, es que nadie esperaba COVID. Entonces yo creo que en parte se nos presentó como la tormenta perfecta. Sin embargo, ¿qué veo bueno? Primero, yo creo que el presidente Iván Duque ha logrado una relación mucho más respetuosa con el Congreso. Una relación donde no hay esa presión ni todo ese cuento de la mermelada y todas esas cosas, sino que ha sido una relación mucho más tranquila, respetuosa, que obviamente hace que sea más difícil sacar los proyectos, indudablemente, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo porque se recupere ese tipo de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dos, creo que lo que viene haciendo en temas ambientales, en reforestación y en nuevas energías va a ser muy importante para el país. Es terrible que no lo comunicáramos bien, es terrible que el país no sepa de los esfuerzos que estamos haciendo, pero creo que eso es importante. El tema de los esfuerzos en seguridad creo que nos falta mucho. Lamentablemente tenemos que reconocer que hoy hay un gran problema. Ya te cuento la economía naranja. Tenemos un gran problema y es, por ejemplo, que nosotros hoy tenemos 5 de las estructuras criminales más grandes de Colombia en Venezuela: FARC, ELN, los rastrojos, el clan, la oficina. Eso nos genera mucha dificultad. Que tengan albergue allí, todo ese cuento, que tengamos tanto hectareaje de coca y no podamos fumigar, en fin. Pero se están haciendo esfuerzos en seguridad, como les decía, logramos reducir el año pasado en un 9% el hectareaje de coca, logramos reducción en el secuestro y en varios delitos de mayor impacto. Lo de la economía naranja creo que es importante, yo le creo a eso, yo creo que es una oportunidad, se han creado unos incentivos, pero tenemos también un problema y es que en economía naranja no había como un inventario. De hecho, la Cámara de Comercio hizo un ejercicio súper bonito porque habían muchas empresas de economía naranja y mil cosas, pero la gente no sabía, o sea, no estaban tan formalizadas, no teníamos clara como la cadena de suministros, todo lo que hay en torno a esto. Creo que ahí se viene haciendo un esfuerzo chévere para mejorar. Una cosa súper chévere fue destrabar el tema de las 4G. Mire, a nosotros nos dejaron casi todas las grandes obras de infraestructura en pleitos y no arrancaban, pues estaban paradas, no tenían cierres financieros, eso era un rollo. Orozco, que es la ministra de Transporte, es una mujer súper valerosa y logró destrabar casi todas las 4Gs. Lograr esa reforma de Mintic yo creo que es importante y nos cayó como anillo al dedo pues en esta pandemia. Nos falta, pero ahí vamos avanzando porque nosotros necesitamos que todo el país, mire, solo el 50% de Colombia tenía internet. Es que nosotros estamos hablando de un país que no estaba conectado.
Y con esa reforma que le hicimos a las MINTIC, yo creo que vamos a poder avanzar y la pandemia nos ha obligado a acelerar el paso. Creo que eso va a ser importante. Entonces, yo creo que hay cosas para mostrar. Creo que no hemos comunicado bien. Creo que el sistema de salud va a salir fortalecido de esta pandemia. Se le han inyectado recursos. Yo creo que usted en esta respuesta que nos acaba de dar nos ha dejado muchísima tela por cortar. Tengo aquí a Laura pidiendo la palabra que quiere hablar sobre comunicación política, a lo que usted de alguna manera le ha dado palo a este gobierno. Juan quiere hablar de seguridad. Yo en particular estoy un poquito sorprendido porque sé que el gobierno pasado dejó al país prácticamente conectado, solamente le faltaban un par de municipios y pues me consta. Y por el otro lado también me queda la duda de la infraestructura, porque el gran esfuerzo, yo que estuve en el sector de infraestructura, es la de firmar las concesiones. Ya ejecutarlas pues es normal, y lo de los pleitos no, pues, porque no creas, porque es que la gente se estaba mamando porque no tenían cierres financieros. Es que no tenían cierres financieros y estaban en unos pleitos que eso no andaba. Y te digo una cosa, lo de la interconexión, lo que pasa es que yo con esta memoria, pero tenemos las cifras, no es cierto, empezando porque varios de esos puntos que dejaron digitales ya se habían acabado los contratos y ya eso no estaba. Créeme que no era cierto. Y la otra cosa es que nosotros tenemos varios retos, y es que no solo necesitamos interconectar y mejorar la capacidad de interconexión, sino también contenidos. Y la prueba es, nosotros nos dimos cuenta ahora que nos tocó la educación virtual. A mí que me parece chévere la pandemia, como yo soy medio romántico talegona, yo a todo lo malo le veo una cosa buena. Para mí toda crisis tiene que traer una cosa súper chévere. Y para mí, por ejemplo, esta pandemia del COVID trajo una cosa súper buena. Aquí todo el tiempo se hablaba de el e-learning, el home office, el no sé qué, caspa, aquí eso no pasaba. Y esto obligó a que fuera una realidad. Y una realidad donde empezamos a ver todas las deficiencias que tenemos como país para que eso se pueda dar, para poder tener de verdad educación virtual, para que los niños incluso en las veredas puedan conectarse y puedan tener información. Mire, esto puso en evidencia muchas deficiencias, pero como las crisis son oportunidades, pues yo creo que también es el momento de ver cómo superamos eso, porque yo no creo que el post-COVID sea volver a lo que éramos antes. Bueno, pero convengamos que necesitamos más y mejor internet. Por lo pronto, Laurita, ¿qué te estabas preguntando? Yo como la senadora he sido muy crítica de la comunicación del gobierno, porque creo que además se la ha tragado, son los pequeños errores. Y son esos pequeños errores sobre los que se ha formado una cantidad de polémica que no ha permitido que se haga una buena comunicación sobre los logros o lo que se quiera hablar del gobierno. Pero le hago una pregunta, senadora, y es, usted acaba de mencionar una cantidad de logros que ha alcanzado el gobierno del presidente Duque, pero ¿usted cuál cree que va a ser el mito del gobierno del presidente Duque? ¿Por qué van a recordar al presidente Duque en los próximos años? Pues hay una bandera. Vea, la bandera, el presidente Duque tiene 3 pilares: legalidad, equidad y emprendimiento. Esos son los 3 pilares del presidente Duque. La legalidad y el emprendimiento como el mecanismo de equidad. La ambición de él era dejar una Colombia con menos pobreza, y por eso es que ha fortalecido tanto Prosperidad Social, que es el departamento que está haciendo toda la lucha contra la pobreza en Colombia. ¿Qué dificultad le veo yo? Esta mañana yo estaba en la Comisión Interparlamentaria de Alianza Pacífico y la CEPAL nos decía que se esperan 28 millones de nuevas personas en extrema pobreza en América Latina a raíz del COVID. Entonces yo creo que esa va a ser una dificultad, que el presidente le estaba apostando a la equidad como resultado de la legalidad y el emprendimiento. Y creo que el COVID no nos va a permitir las metas que nos habíamos puesto en el tema de equidad y de lucha contra la pobreza. Sin embargo, también quiero reconocer el enorme esfuerzo que está haciendo Susana Correa en el DPS, cómo han logrado cambiar la estrategia para impactar mucho más en todas las pobrezas, en la pobreza monetaria, en la pobreza multidimensional. Se le han inyectado muchos recursos, pero yo creo que ese va a ser un tema difícil. Si logramos que no se nos trunque tanto la reactivación económica, creo que ese podría ser el legado del presidente Iván Duque. Juan.
Senadora, digamos, por ejemplo, una de las banderas claras del Centro Democrático y de este gobierno es la seguridad, pero digamos, uno mira los informes y pareciera que hemos reducido ostensiblemente el tema de seguridad. Primero tenemos escándalos por un lado de la fuerza pública, del ejército, también vemos, digamos, el tema cómo están creciendo los cultivos de coca y cómo grupos armados se están reorganizando y están haciendo o poniendo en jaque, digamos, otra vez al Estado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿será que el presidente ha fallado o nos ha incumplido con esa famosa promesa de seguridad con la que yo creo muchos que de es los que ahí electores hemos tenido salieron a varios elegirla? problemas. El primero, mire, yo les pongo este dato, les voy a dar datos, no, que va, seguro les va a dar rabia, poco importa. A ver, Santos hizo un proceso con la FARC y nos prometió 13.000 desmovilizados. De los 13.000, la ONU certificó cuando estaba acabando el gobierno que se habían volado 7.000. La verdad es que hoy en los centros donde están concentrados los desmovilizados no hay ni siquiera 3.000. Muchos simplemente se fueron porque no querían estar ahí o por cualquier razón, pero muchos otros se fueron a las disidencias, al ELN o a otras estructuras criminales. Eso es muy grave. La otra cosa, nosotros cada vez tenemos más dificultad para erradicar cultivos ilícitos y no nos hagamos tarugos. Aquí el narcotráfico es el combustible que alimenta a todas las estructuras criminales, desde los combos en los barrios hasta las GAO, como el clan, como la oficina, como la FARC y el ELN, las alimenta el narcotráfico y la minería ilegal. Esas son las dos grandes fuentes de recursos. ¿Qué problema tenemos nosotros? 200.000 hectáreas de coca. ¿Cómo? No podemos fumigar. Mucha de esa coca está sembrada en resguardos indígenas. No podemos entrar. Entonces, yo ahí también, hace poco yo propuse en el Congreso que se formara una comisión o un grupo de lucha contra el narcotráfico. Gracias a Dios el Congreso la aprobó y es para ver desde ahí qué vamos haciendo y qué vamos proponiendo para salir de este problema. Es que ese es un problema muy grave, porque, y yo le digo una cosa, esto no se trata solo de capturas, de bajas, no. Esto se trata de cortar el flujo de dinero. Mientras usted no logre cortarle la plata a ellos, va a ser muy difícil, porque por más gente que usted capture, ahí hay una fila de muchachos esperando entrar a esas estructuras criminales. Nosotros tenemos que fortalecer el tema de extinción de dominios y control de lavado de activos. Ese es un punto clave en la lucha contra el narcotráfico y contra las estructuras criminales. Y ahí nosotros tenemos mucha dificultad. Necesitamos que sea más efectiva la cooperación internacional, más efectivo el trabajo de la UIAF. Mire, el tema de extinción de dominio en Colombia es una lata, porque son procesos de 10 años. Nosotros necesitamos un mecanismo de extinción de dominio express, donde a la gente, es que es muy fácil, vea, a lo montañero. ¿Usted puede explicar dónde tiene el bien? No, entonces quíteselo. Es que es muy fácil la vuelta, porque si usted no tiene cómo explicar legalmente de dónde lo obtuvo, tiene que haber sido ilegal, o por corrupción, o por narcotráfico, o por terrorismo, quíteselo. Y cuando se lo quite, los bienes de esa gente son muy ostentosos. Administrar esos bienes le cuesta al Estado, no, monetarice eso. Y si hoy o mañana resulta que usted es tan de malas que el bien si era de él, devuélvale la plata. Pero eso se está volviendo también un foco de corrupción. Y yo creo que en el combate a las estructuras criminales, ese es un elemento fundamental en el que no hemos logrado como hacer el quiebre. Pero, senadora, yo simplemente quiero, porque usted dio un dato que me parece muy delicado, y usted señala que tienen información de que los 13.000 desmovilizados que reportó el gobierno anterior, solo quedan 3.000 en las zonas de reincorporación. Y aquí sí me queda una duda porque Emilio Archila salió hace 15 días y en los constantes rendiciones de cuenta que hace, donde señala una cifra muy diferente. Entonces, aquí Emilio Archila está hablando de casi 11.000 desmovilizados que se han mantenido, y que hay menos del 20% que han salido a las disidencias. Con las cifras que usted nos está presentando, eso se revierte a un 60-70% de las personas que han vuelto a delinquir. ¿A quién le creemos? Porque esa información, o sea, aquí nos está tirando un bombazo. Quedan solo 3.500 reinsertados en los campos. Quedan menos de 3.000 en esas zonas. ¿Yo qué les dije? Yo no les dije que todos estaban reincidiendo, les dije muchos se fueron por distintas razones, pero en esas zonas quedan menos de 3.000. Pero no quiere decir que los otros... No, lo que les dije es,
Los otros se fueron y hay unos que se fueron para el ELN, para las llamadas disidencias de la FARC y para otras estructuras criminales. Así de clarito lo dije. Pero esos unos, como para que no queden malentendidos, esos unos pueden ser 1, pueden ser 10, 100, 1000. Yo no tengo la cifra de cuántos están registrados en las otras estructuras criminales. La cifra que tengo es de la gente que está en esas zonas territoriales, que esa sí está certificada y hay menos de 3000. O sea, podemos seguir creyendo en las cifras de Emilio Archila, según la cual 10.500, 11.000 siguen en los procesos de reincorporación. Eso dice Emilio Archila y él es del gobierno. Ok. Ahorita, bueno, cambiando un poco de tercio, si es que yo creo que con la senadora Holguín no tenemos prohibido esa palabra, pero cambiando un poco de tercio, Laura, tú que eres experta en comunicación política, ¿por qué no entramos más bien al último bloque de nuestro programa que tiene que ver más con el futuro, no solo de la política en Colombia, sino de la senadora en particular? Senadora, la primera pregunta que le queríamos hacer al respecto es, usted hace ya un tiempito lanzó su candidatura o su precandidatura o pues nos hizo entender a todos los colombianos sus intenciones de aspirar a la presidencia de la República. ¿Por qué, digamos, a muchos nos sorprendió no el hecho de que usted quisiera ser presidenta, sino el hecho de que lo hiciera tan pronto o tan prematuramente, cuando tan solo el gobierno del presidente Duque llevaba un año, tal vez 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses? ¿Por qué lo hizo tan temprano? ¿Porque no le gusta cómo está gobernando Duque o por estrategia? No, te cuento, Laura, ¿por qué? Porque yo digo eso desde los 4 años. Mis papás que ya se murieron me contaban que yo desde que tenía 4 años decía que quería ser presidente y toda la gente que me conoce sabe que siempre he dicho que quiero ser presidente. Y eso surgió porque en una entrevista me preguntaron y les dije sí, y yo siento que ahora es el momento. Es una mañezada, pero ustedes no han sentido un pálpito. Yo en la vida, por ejemplo, sentí que yo nací para hacer política. A mí me preguntó usted cuándo empezó y yo no, es que yo nací así, o sea, es un defecto de nacimiento. Yo hago política desde que nací. A los 4 años yo empacaba, ustedes están muy jóvenes, pero en la época mía, uno votaba en un sobrecito donde uno metía una papeleta. Entonces el trabajo mío en las campañas era empacar los votos en las papeletas. Yo tenía 4 años, 5 años, yo toda la vida he hecho esto y toda la vida he dicho que quiero ser presidente, entonces, y siento que este puede ser un buen momento. La otra cosa es sin obsesión, además porque yo tengo una ventaja que como esta es mi vocación de vida, puede ser en 2 años, en 4, en 8, porque lo importante es el camino. Yo he hecho toda la vida, he estudiado, he trabajado y me he formado para ser presidente. Si soy presidente o no, no importa, pero me voy a morir llena, porque el camino ha sido para eso. ¿Y por qué lo anunció tan temprano? Porque nos dejó, fue como el sin sabor. Me preguntaron. Que de pronto no le estaba gustando cómo estaba gobernando Duque. No, porque me preguntaron y yo dije, sí, en el 2022. Además, porque yo siento que es un buen momento, es como un pálpito. Héctor, ¿qué se pregunta la tía Gertrudis? La tía Gertrudis, voy a hacer la pregunta a la tía Gertrudis porque me la acaba de hacer porque le tenía otra a la senadora, pero donde yo no haga la pregunta de mi tía me mata y aquí me está acosando. Y me dice, pregúntele, mijo, pregúntele a la senadora, llegar a la presidencia a base de solo el uribismo es, así digamos que todo es bonito, es una tarea que es casi imposible. Eso se supone que pues tocará hacer alianzas. Senadora, ¿con quién? Dice mi tía Gertrudis, no lo digo yo. ¿Con quién se sentiría más cómoda haciendo equipo? ¿Con Char? ¿Con Federico Gutiérrez? ¿Con Juan Carlos Pinzón? Vea, yo le digo una cosa muy horrible porque su tía debe saber que yo hace muchos años soy muy amiga de Fico. Entonces Fico es un amigo, o sea, Fico es mi amigo, es mi partner, nosotros hemos trabajado juntos, muy charro porque yo no lo ayudé a la alcaldía porque mi partido tenía otro candidato y de hecho el día que le dije, vea Fico, yo no lo puedo apoyar por disciplina de partido, ojalá perdamos. Esa es la verdad. Porque fue muy buen alcalde, esa es la verdad y todo el mundo sabe porque yo ni tengo doble discurso y yo siempre digo la verdad no pelea con nadie.
Entonces, Fico, porque es mi partner, así, yo lo quiero, creo que fue un alcalde del carajo, aquí lo quieren mucho. Yo a Char no lo conozco, la verdad. Sé que ha sido muy buen alcalde, pero no tengo la oportunidad de conocerla. A Pinzón lo quiero mucho, me di mucho en la jeta con él cuando él era ministro de Santos, pero es un hombre al que respeto y que me parece que tiene un sentido de amor por Colombia súper chévere. Pero también cuando me tocó darle, nos dimos como rata en balde allá en la comisión segunda, él con Santos y yo en oposición. Pero ya cambió de equipo, ¿no? Ya cambió de equipo. Eso sí, ya de santista le queda poco nada. No le queda nada. Nada. Ay, no, eso es lo bueno, es que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro, se convirtió. No. Aquí hay más de un santista, pero venga, senadora, le quería preguntar una cosa. No hay pecador sin futuro, recuerden eso. Nos encomendaremos a la Virgen de Chichiquira. Oiga, Gabo, pero creo que Diana Santista no fue. No, Diana definitivamente está más del otro equipo, pero eso es otro discurso. Senadora, uno de los efectos políticos de la decisión de la Corte Suprema fue iniciar a calentar motores para la campaña del 2022, inevitablemente, pero también fue demostrar la necesidad de un relevo en el uribismo, es decir, Uribe ha sido el uribismo. Uribe es la cabeza del Centro Democrático, eso está perfecto, pero la pregunta que se hace gran parte de la opinión es qué pasa si Uribe ya no puede hacer política, si Uribe deja de lanzarse al Senado, si Uribe deja, digamos, jurídicamente de ser funcional, ¿quién debería asumir hoy en día el liderazgo del Centro Democrático? Y la respuesta puede ser yo, ¿no? O sea, puede ser usted, o sea, vale, pero ¿quién está llamado a tomar esas banderas? Porque ahorita hay como mucho cacique y poco indio, ¿no le parece? Usando los dichos así como para comunicarnos a lo paisa, pues. Yo no sé quién tenga que asumir eso y yo creo que uno ahí no elige eso a dedo, sino que el liderazgo se gana. Yo siento que el que sea, todos vamos a sentir que ese es. Yo hoy no sé decir quién podría ser, pero yo siento que el liderazgo uno se lo gana. Napoleón, creo que era Napoleón el que decía, le iban a correr la silla de la cabecera y él se fue a sentar en otra y dijo, no se preocupe, que donde me siente yo es la cabecera. Y yo creo que eso pasa con el liderazgo, el que tenga la capacidad de tomar las banderas, pues todos vamos a sentir que es él o ella y los vamos a seguir. Yo siento eso. Hoy es difícil, porque además yo tengo la fe que el presidente Uribe va a salir de esta, pero él también ha dicho que se requieren nuevas generaciones. Él también ha dicho, porque si uno quiere formar un partido eterno, mire, el presidente Uribe nos decía hace muchos años cuando nos quitaron nos decía, nosotros tenemos que pasar de Uribe al uribismo, es decir, a la doctrina, y del uribismo al Centro Democrático, para que al país le quede un vehículo político para las futuras generaciones. Y yo creo que eso es importante, y yo creo que el presidente ha pensado mucho en eso. Decía Madero, un expresidente mexicano, que los partidos basados en principios son tan eternos como los principios que defienden. Yo creo que si nosotros logramos un partido cohesionado en torno a unos principios lo suficientemente fuertes, aquí van a poder ir surgiendo muchos relevos generacionales. Además, porque este partido tiene gente increíble en toda parte. O sea, uno recorre este país y aquí hay unos liderazgos que son, mire, yo me fui alguna vez a acompañar a Jenny Cacosta, nuestra representante a la Cámara del Amazonas, y yo vi a esa mujer trabajando allá. Lo duro que es hacer política en Amazonas, lo que se demora uno para ir a cada comunidad indígena, el rollo que es para que te dejen entrar, hablar. El trabajo de ella es tenaz. Yo he visto, por ejemplo, a Gabriel y a Alejo, los que son del eje cafetero. Dios mío, esa gente muele y tiene ese compromiso con el sector agropecuario. Yo veo esa fuerza de Paloma en los debates. O sea, yo creo que aquí madera y gente es lo que hay. Aquí hay mucha gente con unos liderazgos. No puedo dejar de hacerle cuña a mi fórmula, que es Juan Espinal, que es un representante a la Cámara de Lujo, camellador como el que más. Entonces,
A mí eso no me preocupa tanto. Lo que sí creo yo es que tenemos que organizar más el cuerpo de doctrina y tener mucho más disciplina en todo, en nuestras comunicaciones y en nuestro proceder. Menos guiño y Los más... gatos también nosotros los gatos tenemos que ser disciplinados y no hemos leído la encuesta de hoy. Doctora Diana, ¿qué le preguntamos a los gatos el día de hoy? Así es, doctor Humberto, pero antes que nada voy a hacer una aclaración doctora. y es, yo no soy santista, tampoco soy uribista, pero eso sí, tampoco me considero para nada, pero en lo más mínimo de izquierda. Vamos con la encuesta, gatos. Ahora sí. Claro. ¿Quién responde a ustedes que les recuerda ese ni santista ni uribista? Fajardo. No. Me siento absolutamente cómodo en la tibieza. Y dice la Biblia que a los tibios hasta mi Dios los vomita. Ojo, Doc, con eso. Mucho menos fajardista, eso sí lo he criticado en lo absoluto, lo que pasa es que no soy de extremo. Pero bueno, vamos con la encuesta y es la siguiente, gatos, el Centro Democrático sin Uribe, el 17% nos dice seguirá, el 26% nos dice se acabará, el 21% dice se fortalecerá y el 36% se debilitará. Entonces, senadora, yo creo que la percepción, aunque está obviamente las respuestas muy reñidas, pues la percepción es de que el Centro Democrático tiende a debilitarse. Usted nos había dicho que al contrario, que se está fortaleciendo, pero bueno, ¿qué opina de esta encuesta? No, muy chévere y todo el mundo, y que la gente opine y tal, pero yo soy convencida de una cosa, nosotros nos hemos forjado en medio de la dificultad y a nosotros normalmente la dificultad como que nos empuja a trabajar más y nosotros y tenemos como una filosofía y es no se derrota al que no se rinde. Cuando las encuestas del sí y el no daban 70-30, 80-20, nosotros nunca nos dimos por vencidos. Nosotros sabemos trabajar en la adversidad y por eso yo tengo como la tranquilidad, porque cuando uno todos los días se levanta a 4:30 a camellar, eso no sale mal. Créanme que la victoria responde más al trabajo que a otra cosa y nosotros somos muy camelladores. Bueno, nosotros tenemos ahora sí nuestra sección de preguntas rápidas. Aquí le toca centradita y disciplina, y contestándonos rápido, no se nos vaya a ir por la tangente. Se me congeló, pero ya. Entonces le decía que arranco yo, no se me vaya a ir por la tangente. ¿Quién es el rival a vencer en su precandidatura del uribismo a la presidencia en 2022? Hay muchos. No. Ahí sí. Ahí me critica. Ni uribista, ni santista. ¿Quiénes han dicho que quieren ser candidatos? Paloma, Rafael Nieto. Yo también sé cuáles son. Todos ya fueron, ellos son muy fuertes. Yo apenas soy un huevito de precandidata, entonces todos son, porque ellos ya tienen precandidaturas, María del Rosario, en cambio yo soy la nueva. Y ahora, ¿cuál pinta más fuerte? Es que yo creo que usted cree con la mano en el corazón, la mano derecha en el corazón, la mano izquierda en la Biblia. Yo no sé si es al revés. ¿Duque ha sido un mal presidente, sí o no? No. De mal. Voy a consultarle a la Virgen de Chiquinquirá si usted me está diciendo mentiras o verdades. No, él ha sido muy de malas. Y la otra cosa es que todo el mundo sabe que las diferencias que yo he tenido con él es por mi carácter. Es que él y yo tenemos una diferencia, es que él es un demócrata, él es un hombre de consensos. ¿Cómo así usted no es demócrata? ¿Cómo así que espere? No. Esa no puede ser una diferencia, senadora. Claro, porque él es más de consensos y yo soy más de convicciones. Hay temas en los que yo no cedo. Le doy un ejemplo chiquito. Cuando él se fue a reunir con los marchantes, yo decía, ¿y por qué? ¿Y hablar de qué? A la berraca, dañando bienes públicos y privados, golpeando la fuerza pública. No. Una cosa es el derecho a disentir y otra la conducta criminal. Ahí él y yo tenemos una diferencia, porque yo en esa tranco más. Es que yo soy como las mamás paisas. A la berraca no.
Es que así no es. O sea, uno tiene que defender el derecho a disentir, uno tiene que defender en una democracia la diferencia, la manifestación. Mire, ¿cuántas veces no le marché yo a Santos? Pero otra cosa es el vandalismo, el terrorismo y la conducta criminal. Ahí sí yo no voy. Por ejemplo, ahí él y yo teníamos una diferencia de percepción, porque él tiene un talante muy conciliador. En cambio, yo soy más trancudita. Tranquilo. No sé cómo se dirá, es como dicen. No sé, en rolo se diría atravesada. Bueno, atravesada. Sí. Hágale, si es así. Mi pregunta, senadora, ¿le gusta el gabinete? Sí, unos más que otros. Por fin una respuesta así, porque no todos somos divinos, no, eso está... ¿Cuál más le gusta y cuál menos le gusta? Vea, por ejemplo, a mí me encanta la ministra de Transporte, me parece súper ejecutiva. Me encanta el ministro de Defensa, Holmes, lo quiero mucho. Me encanta Susana, la directora del DPS. Me encanta el ministro de Vivienda, porque es súper ejecutivo. Ese Sardino es teso. Me encanta. ¿Ah? ¿Y quién no le encanta tanto? Por ejemplo, ay, ¿qué importa? Y díganle, la de cultura, ay, no. Ay, pero... ¿Sabes por qué? Porque esa cartera es muy importante. Es que Duque se la quiere meter al tema de economía naranja y Colombia ahí tiene un diamante en bruto. Ay, no. Ah. ¿Algún otro? ¿O esa sola? No, es que esa es como que, ay, no. Ay, no. Pero la verdad, todo el mundo sabe. ¿Duque o Uribe? Ay, no me preguntes eso, esa de que Uribe. Ay, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Eso es un obvio, Obis. Pero bueno, entonces yo le hago otra pregunta. ¿Cuál es el mayor logro de este gobierno y la peor equivocación de este gobierno? A ver, yo creo que la peor equivocación ha sido en comunicaciones, que no hemos logrado que la gente entienda bien la apuesta del gobierno. Y el mayor logro, es que hay muchas cosas. Yo creo que lo que se va a dejar en infraestructura va a ser interesante. Así Humberto me alegue, doctor Humberto, qué pena, pero va a ser interesante. Qué pena, doctora Paola, pero es que me consta que eso fue un trabajo incansable de 8 años del gobierno Santos. Ay, no sea caso. Ahora venir a hacerle seguimiento a no sea caso, doctor Humberto. Claro, no. Es un buen logro, pero no puede ser la obra del gobierno. Ahí sí, no, dejaron vallas, no. No sea casposo, Humberto, casposo. Sí, bueno, dejaron vallas, pero no. Yo creo que eso va a ser interesante. Y si logramos hacer la apuesta en el tema de equidad con eso de la pobreza. Senadora, con broche de oro, algo bueno que haya hecho el presidente Juan Manuel Santos, que usted le reconozca. Ay, él hizo una cosa muy buena, que destapó al país en sus miserias. Ahí se supo quién era Guerrillo, quién no. No, pero lo bien. Eso fue muy bueno. Ahí supimos quién era quién. Aparte eso que puede ser malo, algo bueno, algo que uno le pueda... Yo no soy uribista ni duquista, pero puedo reconocerle cosas buenas a Duque y a Uribe, muchas también. Es que una cosa buena de Santos. Y una buena gestión. Una, que metió a Colombia a la OCDE. Ok, bueno, válido, vale. Chévere, porque yo creo que ahí se pueden compartir buenas prácticas, ahí hay cosas chéveres, hay que reconocerle eso. Y mire, yo les digo una cosa, pues, para que vean que yo tampoco soy tan... A mí me entregaron varios proyectos del gobierno Santos cuando yo era senadora y todos se los saqué en la comisión segunda, porque la oposición de nosotras no es herrera, pues. Si una cosa le sirve al país, uno cómo le va a decir que no. No puede ser tan mula. Aquí es el país por encima de las diferencias políticas. Y yo le saqué algunos que eran de él, sin problema, y los defendí y salieron adelante. Lo que pasa es que cuando hacen barras, pues tampoco para ir uno a aplaudir. Y a mí bien no me cae también, tengo que reconocer.
Bueno, no, me gané un apodo gracias a usted, senadora, que es el Ay, gato. no me vayan a decir así. Que me dice mi querida Dorita Quedó Ramírez. bautizado gato casposo. Pero, y además, Melissa me dice que soy provocador, Dorita me dice que soy casposo, mejor dicho. Pero bueno, senadora, ¿cómo Le queda menos feo provocador, doctor Humberto. Bueno, pero si no es algo Eso provocador. hasta le puede servir para otros fines. El gato provocador. Bueno, ¿Será? entre gustos no hay disgustos. Entre gustos no hay disgustos. Pero aclaren ese provocador en qué sentido, carajo. Estuvo pidiendo consejo de qué se echaba para que no se le caiga el pelo. Así que hagámonos pasito. Pero bueno, senadora, ¿cómo se sintió en Los Mismos Gatos? ¿Nos va a ayudar a que el presidente Uribe venga? ¿Lo traería con nosotros? Sí, saben que yo tenía mucho susto porque la gente que me conoce, yo no había visto el programa, me decían que ustedes eran del otro lado. No, el único del otro lado de verdad soy yo. Todo aquí hay mucho uribista enclosetado aquí en este grupo. Le quiero decir, Pero sí. ¿saben qué es lo bueno? Yo creo que eso no importa cómo piense uno ni pensar diferente. Lo más chévere es cuando hay respeto, cuando uno no le echa crema al taco, cuando el debate es de argumentos y no es de ataques personales, es una nota, porque es que esa es la democracia, ¿no es cierto? Y uno con eso no tiene problema. Pero cuando cogen a alguien, a uno, ahí sí como rata en balde. Aquí no hay bullying. Ser humano, Aquí no hay bullying con los invitados. pero aquí se pasa muy bueno. Nosotros tenemos una sección que se llama El Populista o El Varillazo, pero el día de hoy le vamos a cambiar el programa. Se va a llamar la sección Como a Rata en Balde. Entonces, Laurita, ¿a quién le vamos a dar hoy Como a Rata en Balde? Hoy le vamos a dar Como a Rata en Balde a Edwin Pérez, uno de los dueños de la floristería Negrón, que ayer fue el protagonista de una polémica por sus afirmaciones respecto de cómo las mujeres deberían vestirse. Él asegura que las mujeres que usan escotes o que usan faldas cortas son provocadoras y ellas mismas se aseguran su futuro, es decir, que las acosen o que las maltraten por la manera en que se visten. Adicionalmente, dice que las mujeres que se visten de esa manera le traen a la memoria recuerdos pornográficos o de las prostitutas. Señor Edwin, eso precisamente es lo que estamos derrumbando, los estereotipos, y no se derrumban dejándonos de vestir así o dejando de ser libres, se derrumban con que las mujeres puedan plenamente disfrutar de lo que ellas deciden y lo que ellas quieren, con su cuerpo y con su futuro. Para él, como hoy, como a rata en balde, porque con esos comentarios simplemente nos lleva hacia atrás y además no se da cuenta del poder de influencia que tienen sus palabras al ser ya un personaje o un emprendedor bastante reconocido, por lo menos en Bucaramanga. Así que para él, hoy varilla como a rata en balde. Bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo. Gabo. Pues, pero antes de que despidan, yo sí quería hacerle solo una cosa chiquitica a la senadora. Senadora, nunca la ha llamado el expresidente Uribe a decirle: Paola, mijita, ¿por qué no se encarga usted de las comunicaciones? Usted lo hace muy bien y habla muy sabroso. Ayudémosle al presidente Duque. No, qué pecado. El presidente hace viscos porque yo soy muy montañera y digo palabras. No. Pero usted sí debería escribir un libro con todos esos refranes que tiene. Porque yo no había oído tantos refranes como Pero hoy. te juro que es que yo digo, toda la gente que me conoce muere la risa, pero es buena idea, Laura. ¿Por qué no? Sí, oye, claro. eso en comunicación política es importante, pero en general dando discursos. Uno de los consejos que daba Churchill para escribir buenos discursos era hacer metáforas, porque la gente entiende más fácilmente. Y creo que le falta a muchos políticos aprender esa capacidad. De pronto usted se pasa un poquito de calidad, pero calidad. Muy buena invitada. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, no se les olvide, gatos, que aquí estamos apoyando a Alimentarte, esta gran iniciativa que antes se hacía al aire libre, pero ahora se va a hacer de manera virtual y aquí lo estamos apoyando. Entonces, por favor, ustedes acudan a esta convocatoria. Me acuerdo, Humberto, cuál es la fecha, que si no me acuerdo de la fecha, pero Alimentarte es una causa que nosotros apoyamos aquí incansablemente. Bueno. Es del 23 de julio al 23 de agosto, gatos. Eso.
Pues muchísimas gracias, senadora Paola Holguín, por aceptar nuestra invitación, a pesar de lo que le pudieron decir. Creo que pasó una noche bastante agradable y nosotros también de conocer otra faceta de la senadora Paola Holguín. Antes de irme, quiero saludar a todos los que estuvieron conectados, a Santiago Núñez, a Luis Estela Osorio, a Simón Osorio, a Daniel Vallejo, a Mauricio Martínez, a nuestra Nati Rivera, que hoy no nos pudo acompañar, a Marcela Vázquez, en fin, a todos los gatos que se conectaron hoy. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales y acuérdense que nosotros somos los mismos gatos y opinamos por diversión.